Buenas noches, buenos días. Gracias a Gerardo Machado Clavijo. Él es asambleísta por la provincia de Azuay. Un gusto. El clima que se siente dentro de todo el país, en la ciudadanía, es de inseguridad, de temor, de miedo, de desconcierto. Me imagino que esto también debe reflejarse en la Asamblea Nacional. No sé si estoy exagerando, pero creo que ahí incluso en algún momento es más fuerte la presión, Gerardo. Bienvenido. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? El día miércoles de la semana anterior estuvimos en Ciudad de Guayaquil rindiendo un homenaje por los 205 años de independencia de la Perla del Pacífico. Y en la tarde de ese mismo día nos llamaron a reunión Zoom de la Asamblea Nacional para conocer de los supuestos actos vandálicos que cometían los eh, protestantes en el tema de esta huelga nacional, por lo que está pasando en el país y por indicar que ha habido una extrema violencia contra un supuesto convoy humanitario. Como quedó esta asamblea detenida el día de hoy en forma presencial, ya nos llamaron acá a Quito para continuar con el debate de lo que ellos llaman ataque a un convoy humanitario. Un convoy humanitario tiene que tener algunas reglas claras, así lo dice la propia ONU, en términos de que dice, bueno, si hay un convoy humanitario, justifica las razones para que haya un convoy humanitario. Tiene que estar presente la Cruz Roja de cada uno de los países en la que puedan solventarse esta llegada de ese convoy humanitario. El gobierno nacional, porque sigue ante sí, donde ha estado el embajador de Italia, quien fue jalada las orejas ya por su Por gobierno, que hacía supuesto. metido ahí. Ajá. Entonces, dicen que ha sido atacado un convoy humanitario que llevaba supuestamente medicinas, cuando no es así, otras cosas estaban llevándose. Entonces, no quieran ellos reclamar que el supuesto ataque a un convoy humanitario y adicionalmente un supuesto intento de asesinato al presidente de la República en el Tambo, cuando todos ven que llegó en helicóptero por otro lado, realmente muestran claramente de que quieren hacerse las víctimas ante una situación que está pasando en el país que es demasiado seria y grave. Quitar, retirar 1.200 millones de dólares del presupuesto de la salud para que en los hospitales no haya nada, no haya medicinas, no haya atención, no haya nada. Ese es un acto realmente que va en contra de la propia salud de todo un pueblo. Correcto. Gerardo, Cobrar ahora, 12, subir de 12 al 15% el tema del IVA y tener ingresos por más de 1.500 millones de dólares para la seguridad y no aplicar estos recursos a la seguridad, también es un atentado a la seguridad del país. bien. Oh, oh, Adicionalmente, eso incrementar por órdenes del Fondo Monetario Internacional el precio de los combustibles y quitar el subsidio al diésel, por supuesto que encarece todo. Entre un presidente de la República que no quiere entender que en el país no hay salud, no hay educación, no hay vialidad, no hay seguridad, y que quiere reclamar, la gente quiere reclamar por lo que está pasando en el país y quiere a toda costa reprimir esta situación, realmente es un gobernante que no está en condiciones de seguir gobernando el país de esta manera. Yo Gerardo, creo que es un llamado de atención muy grande, muy grave, sobre todo a las propias provincias que dieron el voto al señor Noboa en gran diferencia sobre la candidata Luisa González. Son las mismas provincias que en este momento están reclamando unas mejores condiciones de vida y que se retire el asunto de este decreto donde quitan los subsidios en el diésel. bien, Son ahora vamos momentos para álgidos que ir vivimos en el país profundizando y sobre por ciertos supuesto temas, causados por el propio gobierno nacional. para ir introduciendo otros temas en la conversación. Yo no sé si vos has oído ese dicho popular. Yo no soy el ladrón que grita ladrón, ladrón, ladrón y va corriendo y todo el mundo cree. En este caso, el victimario se hace la víctima. Quiero decir, se cambian los papeles hábilmente. Los pueblos, los que se levantan, los que tiran piedras, los que ponen obstáculos en las carreteras. Esos son los villanos, esos son los malos. En cambio, el gobierno asoma como que está peleando, luchando por los derechos humanos. ¿Esta no es una falacia? Esto muestra claramente de lo que estamos viviendo, repito, en el país. En este momento, con apenas 76 votos,
con las justas, raspándose, resolvieron que efectivamente en la Asamblea se solidariza con el supuesto ataque a este convoy humanitario. Imagínense, no saben desesperadamente qué hacer, porque el pueblo ha reaccionado. El pueblo se da cuenta de lo que estamos viviendo y pasando, pero el pueblo no está inventándose nada. Y repito, el propio señor Noboa, en las provincias donde él ganó con amplia diferencia, son las primeras en rebelarse con lo que está haciendo él mismo. Entonces, hay muertos los manifestantes, está Efraín. Yo creo que uno de los están detenidos muchos más, están en cárceles de extrema seguridad por solo de haber protestado y reclamado lo que les parece adecuado y Y justo. violando la Constitución, porque ellos deberían Violando la estar presos en el Constitución. lugar donde viven, no en Pero Manaví por ni en Esmeralda. supuesto, entonces todo esto muestra claramente de que el victimario que quiere hacerse la víctima, como tú muy bien lo indicas, es un gobierno en el que quiere a través de una propaganda, de pautar en algunos medios de comunicación, de seguir haciéndose la víctima y que los causantes de lo que está pasando en el país es el pueblo, el que reclama por mejores condiciones de vida. Ayer yo estuve en el mercado 10 de agosto en Cuenca y los precios de los productos se dispararon. Por ejemplo, algunas muestras, ¿no? 12 limones, $1, 12. Pues ya antes teníamos 30 limones, $1. Un aguacate, $1, uno. Entonces, muestra claramente, entre otras cosas, en todos los productos, los tomates, la cebolla, etcétera, los que compramos en el mercado, los que vamos nosotros a comprar todos los fines de semana en el mercado, vemos como antes con $10 comprabas una determinada cantidad de productos y ahora necesitas por lo menos de 17 a $18 para comprar los mismos en la misma cantidad. Eso significa que el incremento real de los precios, los artículos de la canasta básica subieron más allá del 60% con esta retirada del subsidio al diésel. Bien, perfecto. Entonces, el retiro del subsidio al diésel crece, que la pobreza, la especulación, en fin. Pero a esto se suma el alto desempleo, el aumento de la pobreza, la informalidad, el recorte del gasto público y el pago de la deuda externa, aplaudidos por los organismos internacionales. Esto hace entonces una situación que se dice es dantesca para el pueblo ecuatoriano. Hace meses atrás yo lo denuncié ya. Hay una carta de intención firmado con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para que nos den recursos para que nosotros sigamos pagando la deuda externa. Es que el asunto es tan fácil como lo siguiente. Cuando dejó la presidencia el señor Rafael Correa, quedó una deuda de $40,000 millones. Ahora la deuda es cerca de $90,000 millones. Pero no es que se llevó el señor Correa los 40,000 millones. Claro, 40,000 millones en época de Rafael Correa, después de haber hecho más de 7,000 obras. Ajá. Esa es la deuda que quedó. Y ahora, 90,000 millones la deuda que tenemos, perdón, y en los gobiernos de Moreno, Lazo y que yo me permito preguntarle a la población ecuatoriana cuántas obras se han hecho con este endeudamiento de más de $50,000 millones. Ni una sola. Y más bien, los recursos que se ha tenido se han utilizado. Los recursos que están en las reservas internacionales para el propio pago de la deuda externa y han sido utilizados, por cierto. Entonces, en la carta de intención dice, yo te voy a prestar más plata para que me sigas pagando la deuda, pero a cambio de eso tienes que hacer lo siguiente. Primero, achicar el Estado. Correcto. Esto es el despido de decenas de miles de funcionarios públicos. Segundo, tienes que privatizar las empresas del Estado. Las hidroeléctricas, las petroleras van a ser privatizadas. Tercero, tienes que quitar todos los subsidios a los combustibles. Ya están las gasolinas, ya está el tema del diésel y muy pronto se vendrá a retirar el subsidio al gas de uso doméstico. Ya. Y esto suma la barbaridad que quieren hacer es privatizar el seguro social y ya iniciaron a través de entregar nuestro BIES, nuestro banco, el banco de los afiliados no es del gobierno, es nuestro, entregarle para que manejen los bancos privados. Con supuesto
de que estamos debiendo 300, nos deben 300 millones de dólares los asegurados y que es importante que maneje la banca privada. Cuando el señor presidente de la República, él mismo, se ha cogido de nuestros recursos, de nuestro banco, de nuestro bien, es más de 5.600 millones de dólares. Ya utilizó él, se llevó la reserva del casi 40% que nosotros tenemos. Correcto. Por eso es que siempre La manifiesto... reserva en el oro también fue puesta en el mercado. Pero por supuesto las reservas de oro en casi 300 millones de dólares, ¿dónde está ese dinero? Entonces, si nosotros vemos que una institución como el Seguro Social, que tiene 43.000 millones de dólares en activos, 43.000 millones de dólares en bienes, eso tenemos nosotros, los dueños del Seguro Social, y un BIES, nuestro banco, que tiene más de 23.000 millones de dólares en activos, ¿cómo es posible que estemos en quiebra? Entonces, ¿qué quieren hacer para hacer? No dar recursos para los medicamentos, para atención médica, para que digan que el seguro no sirve para nada, que hay que privatizarlo. Entonces, eso es lo que está pasando en el país. Entonces, el señor Noboa está cumpliendo fielmente con todos los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos en un círculo, si cabe la expresión vicioso, malicioso, en cuanto se refiere a cargar al pueblo la situación. Pero se dice por parte de entendidos que hay que hacer una reforma tributaria. ¿Qué piensas vos frente a esta reforma tributaria para evadir la evasión, para que merme la evasión y la ilusión tributaria, Gerardo? ¿Cuál sería el planteamiento sobre la reforma tributaria? Ya se llevaron el 3%, ya se lleva. Bueno, en fin, ¿cuál sería tu posición? Pero ¿qué quieren cambiar? Hacer cambiar la propia constitución, cambiar las leyes para favorecer a los más poderosos del país, pues. Pero al mato, dato mata relato. A ver, solo te voy a poner las últimas situaciones que ha pasado con el SRI en estos últimos 2 meses. La familia Noboa puso a una de sus servidoras, a una de sus empleadas, de directora del SRI. Y vieron lo que pasó con la deuda que tenían de 98 millones de dólares. Quedó en cero. Quedó en cero. Así se acuerda, ¿no? Es una barbaridad. Una barbaridad. Y más de 2.000 millones de dólares debe la empresa privada, los empresarios privados, al SRI. Casi 3.000 millones de dólares deben las empresas privadas el pago de sus trabajadores empleados al Seguro Social. Ahí están los recursos. Entonces quiere perdonarles. Ahora quiere implementar una ayuda humanitaria, una ayuda a la Policía Nacional y al Ejército para que quienes den los recursos esos sean exonerados del 30% del pago de sus impuestos. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿para qué, señor Noboa, usted pidió el incremento del IVA del 12 al 15%? ¿Dónde están los 1.500 millones que se sacó de eso? Pero díganos dónde está. Entonces, se sigue sumando toda esta política de gobierno donde quiere favorecer a unos pocos de ellos, en detrimento de quién, de todo el pueblo ecuatoriano. Si uno no paga los impuestos, está sujeto a multas. Claro. Yo mismo recordaba en mi época de campaña electoral que todo me expulgaron. Entonces vieron que, como yo soy jubilado, me había olvidado de declarar en el año anterior en cero el tema de mis impuestos, porque yo soy un adulto mayor que cobra $1,180. Eso es lo que yo tengo de Seguro Social. Entonces, me había olvidado y me multaron con $60. Y eso publicaron. Correcto. Claro, yo dije, oiga, bueno, 60 millones no es lo mismo que 98 millones, pero sin embargo, eso me publicaron a mí. Mira usted entonces cómo nosotros nos encontramos en la indefensión total, todos los ecuatorianos, cuando ellos, pues arte de magia, porque les da la gana y porque así quieren, ¿no es cierto? Así quiere el presidente, se perdonan las deudas millonarias en este país. Bien, por otro lado, yo veo que existe una especie de temor de la ciudadanía, de los grupos sociales, movilizarse, a pesar de que los medios de comunicación ocultan, los grandes medios, se ve, en las calles se siente, pero
veo que el FUD, veo que la UNE, veo que las universidades, un poco como que se retractan, un poco como que no quieren ingresar a esta situación de carácter social. Tú y yo somos de la misma edad, salíamos a las calles permanentemente a reclamar los derechos, incluso ahora existen presos políticos, en fin, pero no hay esa fuerza de la juventud. ¿Qué está pasando? ¿El ejemplo a lo mejor no es suficiente? Bueno, le- permíteme contestar esta última pregunta. Y tengo que asistir Sí, sí, nuevamente al sí, pleno de la Asamblea entiendo, para la sí, sí. votación. Yo quiero decirte que nosotros nos mantendremos fuertemente unidos. Yo creo que es necesario fortalecernos y seguir adelante en esta lucha, que es desigual. Ellos tienen el poder, ellos tienen la mayoría en la Asamblea, así que nosotros seguiremos manifestando nuestra posibilidad de unirnos y sobre todo defender los más caros intereses del pueblo ecuatoriano para seguir en esta lucha. La lucha continúa y tenemos ahora la posibilidad de que en la consulta el pueblo ecuatoriano mayoritariamente diga no a esta consulta que quiere imponernos el señor Romo. Muchas Muchas gracias. gracias, Gerardo. Entiendo A que usted. estás en una votación. Muchas gracias. Señoras y señores, conversé con Gerardo Machado, clavijo, asambleísta de la provincia de La Suay. Vamos a completar el tiempo después de con un pequeño comentario que proyecte de forma más clara cuáles son las intenciones del gobierno nacional. Gerardo Machado tuvo que retirarse porque estuvieron en una votación en la Asamblea Nacional, más o menos hicimos 20 minutos, pero estoy aquí justamente para tratar de aclarar algunas situaciones que se dan en el público, que se dan en las personas. Creo yo que es necesario indicar que las protestas, la resistencia, las marchas de los ciudadanos son legítimas, es más, están respaldadas en la Constitución de la República, pero esto no significa que tengan carta blanca para realizar cualquier tipo de acción en contra de los bienes, en contra de las vías, en contra de los mismos cuerpos, del cuerpo policial y del ejército. Sin embargo, la situación difícil por la que se atraviesa hace que los ánimos se vayan más allá de lo que se desea. No hay esta apertura al diálogo. Parece que existiera provocación, créanme, les digo con sinceridad, por parte de las autoridades, de esa forma incluso despectiva en algún momento de decir no, al diálogo no hay, no vamos. Cuando todas las instituciones del país, políticas, la mayoría de instituciones políticas, la iglesia, las universidades, en fin, han dicho, conversen, es más, han ofrecido incluso sus locales, como el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha dicho, vengan a sesionar aquí, vengan a ponerse de acuerdo con nosotros, pero no se da. El hecho es que la situación en el país se sigue agravando y se sigue agravando porque las situaciones que están pasando los pueblos, en fin, son difíciles, son difíciles. Entonces, tiene que entender el Ejecutivo y tiene que entender las personas que están en las manifestaciones que nosotros nos debemos a todos, no solamente a una pretensión, no solamente a una posición. Por lo tanto, creo que el momento es el momento para la paz, es el momento para el diálogo, es el momento para lograr un entendimiento. Créanse, amigos y amigas, que a la larga, ¿quién paga todo? ¿Quién carga con esta situación de la eliminación del subsidio de gas? Es el pueblo llano y a pie, pues. O sea, no podemos nosotros creer que la situación ya pasa, ya los precios se estabilizan. No. Hoy es necesario recordarles a las autoridades que es importante que tengan presente que la voz del pueblo es fundamental de la democracia. Protestar, repito, protestar no es un delito,
es un derecho consignado en la Constitución de la República y además de eso la historia de nuestros pueblos los avala, avala esta posición del pueblo ecuatoriano. Siempre ha habido manifestaciones, todo el tiempo el pueblo ha salido a reclamar por sus derechos, en fin, y no es pues la excepción hoy día, pero realmente no existe la apertura necesaria. Repito, la protesta debe ser pacífica, organizada y con propuestas. La CONOIE planteó 7, ahora están 9 propuestas. Porque la violencia, señoras y señores, no favorece a nadie. Solamente, a lo mejor en algún momento, se deslegitimiza la calidad y los derechos del pueblo. Y hay que entender, señoras y señores, que la protesta no se realiza exclusivamente por el precio del diésel o el transporte. Las personas buscan un país más justo, con un gobierno que cumpla con lo que promete y por una Asamblea Nacional que escuche y que sea su función solucionar los problemas, los que más se puedan de la sociedad ecuatoriana. Hay muchas gentes y muchos pueblos y muchos gobernantes que señalan que los derechos del pueblo no se mendigan, se exigen, se exige con medidas que estén dentro de la ley, con medidas que estén dentro de la Constitución, y por qué no decirlo también con dignidad y más que nada con unidad. Digamos nosotros en esta forma, tratando de buscar el diálogo, el entendimiento, pero créanse que me muero de tristeza, de preocupación, ver que la situación se agrava en el país. Amigos, ciudadanos, estamos viviendo un momento, estamos atravesando un momento difícil y no hay que dejar de señalar que la economía pesa en los hombros de las familias trabajadoras y en estos momentos vemos cómo el costo de la vida sigue subiendo y las decisiones tomadas unilateralmente por el gobierno, como la eliminación de los subsidios al diésel, afectan directamente a nuestros campesinos, a nuestras raíces, no es que es de indios ni cosas, a nuestras raíces, a nuestra historia, afectan. Por lo tanto, los pequeños productores, el transporte, se ven afectados y la lucha por salir adelante en algún momento se quiebra. Debo decir que esta protesta posiblemente no es, o no es, mejor dicho, una situación de gustos o de sabores, no es un capricho, es una acción política, un acto legítimo, un derecho constitucional, una forma de resistencia frente a las políticas que vulneran derechos y no fueron sociabilizados en el país. El artículo 98 de la Constitución de la República reconoce nuestro derecho a la resistencia frente a acciones del poder que vulneren derechos. Y la Constitución de la República no es solamente un papel firmado, porque vayan a decir que la Constitución de Montecristi, que la Constitución correísta, que no es legítima. En fin, nos vemos obligados a respetar. Esta Constitución tiene que ser aprobada. Y además de eso es el resultado de la lucha de los pueblos por muchos años. Nosotros, si es que salimos a las calles, ¿qué pedimos? Salud, educación, trabajo, dignidad, vivienda, servicios públicos. Es lo que pedimos y el Estado tiene la obligación de hacerlo. Los campesinos y las gentes que salen a protestar no quieren crear caos,
no quieren generar confrontaciones, sino desean ser escuchados, porque desgraciadamente en nuestro país el diálogo ha sido sustituido por decretos y la justicia social por medidas económicas impuestas sin ningún tipo de consulta. Este medio de comunicación, el programa Entre Tintos y Papeles, el radio Entre Tintos y Papeles, estará vigilando que no se trastoquen los derechos humanos. Creo que nosotros como periodistas tenemos el deber y la obligación de conversar a través de medios legítimos, a través de los líderes, a través de los asambleístas, funcionarios públicos, mantenernos vigilantes e informados, pero con veracidad, no esa información que nos lleva a plantearnos cosas oscuras y situaciones e ideas que a lo mejor no responden a la realidad. Una petición que siempre ha estado presente en las constituciones del mundo y del Ecuador es que el gobierno, el ejecutivo, el presidente, amplíe su acción para todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente para los que más tienen. Un país en donde la Asamblea cumple una tarea de fiscalización y donde el pueblo ecuatoriano no sea criminalizado, es decir, no sea perseguido. Entonces, hay persecución indiscutiblemente a ciertos líderes, a los campesinos, en fin. Esperemos que esta situación pase, esperemos. Les pedimos a las autoridades escuchar, de verdad, no solamente cuando existe la presión en las calles, a los líderes políticos a estar al lado del pueblo, no al lado del poder. Creemos que somos un pueblo que nos merecemos mejor futuro, una mejor realidad. Existen medios de silenciar, forma de silenciar a las comunidades. Nosotros protestamos como periodistas, como maestros que hemos sido de la academia. Protestamos, digo, y denunciamos con firmeza cualquier intento de silenciar a quienes informan. Se han bloqueado cuentas, se amedrentan a los periodistas. ¿Y qué buscan al final de la tarde? Apagar la verdad y imponernos una falacia que se comparte, se guarda, se reproduce y se multiplica. Les pido a los compañeros que trabajan en los diferentes medios de comunicación que tomen con firmeza, con ética, con coraje, registren, respalden su material, resguarden, busquen el apoyo institucional, porque creo que el ejercicio del periodismo es tratar de reflejar las exigencias, tratar de que en consenso se busquen soluciones a los problemas más urgentes del país. Seguiremos informando, señoras y señores, seguiremos entrevistando. Prácticamente hemos llegado a 1 millón de personas en los últimos días. Es un trabajo de quienes están vinculados a Entre Tintos y Papeles, a quienes están vinculados a las redes sociales, a quienes están realizando un sacrificio fuerte para informar con veracidad y a la mayor cantidad de público. Es un país, el Ecuador, en donde a los periodistas no se les puede callar la boca. Y con orgullo puedo decir, no nos callarán. La palabra a veces es más fuerte que los mismos actos. ¿Y saben qué pasa con la palabra? Que a veces incomoda, indiscutiblemente, pero también libera.
Gracias a ustedes por seguirnos en las diferentes plataformas sociales, en Facebook, en X, en varias plataformas más que nosotros manejamos. Y créanme que será un placer seguir creciendo con la mano de ustedes y con la ayuda. Repito, hemos llegado casi al 1.000.000 de personas que nos alientan y también otros nos critican. Gracias. Buenas tardes.